Good morning, comunidad cristiana. Buenos días. Regresamos a una mañana en los Salmos. Ojalá que tenga su Biblia abierta, algo para tomar apuntes y subrayar, y tal vez un café caliente o un té a su lado. Esta mañana nos toca el Salmo 18. Vamos a leer los primeros 3 versículos y luego podemos seguir haciendo unas observaciones y recibir unas herramientas para entender el Salmo 18 y poder recibir la bendición que viene de la palabra del Dios viviente. Lo invito a que leamos los primeros 3 versículos. Salmo 18 empieza: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Y versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Nuestra primera observación acerca del Salmo 18 es que el Salmo 18 son 50 versículos de alabanza. 50 versículos de alabanza. El tema principal del Salmo 18 es el reconocimiento de Dios en la vida del salmista, y esto brota después de esta meditación en alabanza. Todo este capítulo precioso y este salmo precioso y estos versículos, cada uno está lleno de una gratitud y alabanza hacia Dios. Y una manera de determinar el tema central y el punto central del Salmo 18 es porque tiene un inclusio o un incluso. Recordémonos esta herramienta de literatura llamado inclusio e incluso. Un inclusio, un incluso, es cuando el autor nos da palabras claves o una frase clave que él va a volver a repetir. Y cuando él vuelva a repetirle es un indicador fuerte de que esto es uno de sus puntos grandes. Y aquí vamos que este es el punto central del Salmo. En particular, notemos 2 palabras en el versículo 2 que van a ser repetidas de nuevo al fin del Salmo en el versículo 46. Y es la palabra roca, fortaleza y salvación. Véalo conmigo en particular en el versículo 2. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, y note esta palabra, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza, y note esta palabra de mi salvación, mi alto refugio. La palabra fortaleza en el versículo 2 también puede ser traducida como roca, es la palabra sur. Y luego note una última palabra, mi salvación, Yesha. Y esa palabra Yesha, salvación, y juntamente con la palabra sur, roca o fortaleza, son esas palabras claves que el autor va a repetir de nuevo al último del Salmo para indicar que este es el punto grande del Salmo 18. Y lo invito a que veamos incluso esta repetición de estas 2 palabras claves en el versículo 46. En el versículo 46, mire cómo él termina este salmo de nuevo con alabanza. Y dice: Vive Jehová, Yahweh, y bendita sea mi sur, roca o mi fortaleza. Y enaltecido sea el Dios de mí, y luego Yeshua, salvación. Y lo que estamos viendo aquí de nuevo es un inclusio, donde el autor usa palabras claves y las repite de nuevo para darnos a entender que esto es uno de sus puntos grandes. Y lo que nos está dando a entender el salmista es que el punto grande del Salmo 18 es que estos son 50 versículos de alabanza a su Dios. Esta es nuestra primera observación. Nuestra segunda observación es que el Salmo 18 tiene un contexto, un trasfondo de primera y segunda de Samuel. El Salmo 18 encuentra su background, su trasfondo y contexto en el libro de primera y segunda de Samuel. Y esto nos va a ayudar a entender el Salmo 18. Y esto lo sabemos porque hay una introducción al Salmo 18. En hebreo es el versículo 0, y eso se encuentra en las palabras que vemos antes del versículo 1 cuando comienza el Salmo. Lo invito a que leamos eso junto. Al músico principal, Salmo Mismor de David, Salmo de David, y este es el David que fue escogido a ser rey sobre Israel, el que mató a Goliat, y más significativo, el que recibió las promesas que el Mesías, el Salvador y el Rey de las Naciones iba a venir de su familia. Y aquí vemos
que este David nos va a dar un poco más del trasfondo de este himno. Y dice: siervo de Yahweh, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Yahweh Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo nos indica que lo que se dijo anterior es el trasfondo, y el Salmo 18 es lo que brota de este trasfondo y contexto. Y este contexto y trasfondo se encuentra en Primera y Segunda de Samuel. En particular, encontramos que ese contexto nos dice que Dios le prometió a David no solamente que iba a ser rey de Israel, sino le prometió que iba a venir el Mesías de su linaje, y le prometió que lo iba a librar de sus enemigos. Y David tuvo enemigos. Como hemos visto a este momento, ha tenido injusticias diversas. Pero una que resalta de todas es esta, que si notan el contexto dice: y de la mano de Saúl. Cuando Dios llamó a David a ser rey, había un rey ya establecido en Israel, y era un rey que se puso en rebeldía en contra de Dios. Era un rey desobediente y arrogante. Y cuando Dios escogió a David, aunque Saúl pudo tolerarlo por un poco, su corazón se llenó de celo, y en varias ocasiones, si leemos Primera de Samuel, él intentó de matarlo mientras él tocaba su arpa, por tirarle una lanza a matar a David. Y no solamente esto, Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, quien él estaba esperando tomar su reino. Y todas estas cosas, su desobediencia de Saúl, su celo y esperando a Jonatán que tomara el reino y siguiera esta dinastía, llevó a Saúl a injustamente perseguir a David y buscar matarlo. Tanto que David tuvo que huir al desierto. Y él sufrió injusticias grandes. Perdió su esposa porque Saúl la casó con alguien más. Tuvo que proteger a sus papás porque Saúl tenía intención de quitarle la vida y acercarse a David por medio de hacerle daño a su familia. Y vivió en desierto con un par de soldados, con unos soldados que eran fieles a él. Y por un tiempo específico recibió persecución severa y injusta y la violencia de Saúl. Primera de Samuel, en particular el 22 y el 24 y el 26, nos dicen que Saúl tenía 3,000 hombres listos ya en búsqueda de la vida de David. Y este es el trasfondo que tenemos aquí. En particular, que en esta situación David ha sido liberado y librado de todos sus enemigos. Las promesas que Dios le dio a David han sido cumplidas. Y algo significativo del Salmo 18, en particular dos cosas de gran significancia para entender el Salmo 18, es que si leemos la vida de David empezando con Primera de Samuel y seguimos hasta Segunda de Samuel, el último capítulo, en particular el capítulo 22, vamos a notar algo muy interesante acerca del Salmo 18. Y es que en Segunda de Samuel, capítulo 22, encontramos el Salmo 18 en ese Segundo de Samuel 22. Es puesto ahí casi palabra por palabra. Esto nos indica unas cosas. Nos indica que el salmista, al último de su vida, cantó este himno, el Salmo 18. Este himno era algo que era muy importante para el salmista y que lo repitió en su cama de muerte en 2 de Samuel 22. Esto también nos indica algo muy significativo, porque aquí lo que vemos en el Salmo 18 son alabanzas, 50 de ellas, dando reconocimiento en la fidelidad de Dios en la vida del salmista durante toda su vida, incluso en la cama de su muerte, en 2 de Samuel 22, donde encontramos el Salmo 18 cantado de nuevo. Y esto es importante, porque Dios no solamente le prometió librarlo de todos sus enemigos terrenales, sino le prometió librarle de todos sus enemigos. Y esto incluye el pecado y la muerte. Y le prometió a David que iba a venir el Cristo de su familia, el Mesías eterno, un redentor hacia Israel. Y esto es significativo porque en el versículo 50, él va a mencionar al Mesías, al Rey, al ungido de Dios. Y él tiene en mente el Salmo 2 del Mesías, tiene en mente las promesas mesiánicas que se le dieron a él en 2 de Samuel 7.
Y él está esperando y confiado plenamente en que todos sus enemigos, incluyendo el pecado y la muerte, serán vencidos. David confió en el Mesías también. Y para entender todo el Salmo 18 es esencial recordar el trasfondo. Y el Salmo 18 tiene un trasfondo, un contexto de primera y segunda de Samuel. Nuestra última observación por hoy, esta mañana, va a ser las divisiones y las secciones que se encuentran en el Salmo 18. Y son 6 divisiones. Ahora, como son 50 versículos preciosos, todos llenos de tesoros, cada uno de ellos de alabanza, simplemente vamos a repasarlos brevemente y mi deseo es que puedan estudiarlos más profundamente en esta semana o tal vez en este mismo día. Así que se los voy a dar y la intención será que nosotros la leamos más en nuestra casa. El primero, del versículo 1 a 2 es alabanza y gratitud a Dios, mi roca y mi fortaleza. Y ya vimos esto en el versículo 2, mi roca, mi fortaleza. Dice en el versículo 1, te amo, oh Jehová. Y este amo es una palabra que se usa generalmente Dios hacia el pueblo, pero aquí David la dirige hacia Dios y se refiere a una afección y un amor leal. Es un amor que va no solamente en intelecto, no, sino en la afección de corazón. Y dice, te amo, Yahweh. Y dice, oh Jehová, fortaleza mía. Y luego dice, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Y luego termina diciendo que él es la salvación y su alto refugio. Todas estas palabras son palabras militares. Y aquí encontramos un soldado cantando. Y está cantando alabanzas. Es doxología. Está dándole gloria y honra al Dios que lo ha rescatado en sus campos de batallas uno y otra vez. Y esto, como le he dicho a los hermanos y como le digo de nuevo, mis hermanos, los soldados cantan, los cristianos cantan. Él, al meditar las misericordias de Dios, brota en estos primeros 3 versículos en alabanza. En otras palabras, la teología, quién es Dios, debe de movernos a doxología, alabanza, a responder adecuadamente a nuestro Dios. Y esto es como comienza en esta primera sección del versículo 1 al 3. Nuestra segunda sección en el Salmo 18 es el versículo 4 al 6 y David se recuerda de su aflicción. En el versículo 4 y 6 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y él empieza a hablar de su angustia en el versículo 6 y recordando esos días oscuros. Esto es muy importante para recordarnos de dónde Dios nos ha sacado. Un ejercicio que hice con mis hijas para reflejar en el Salmo 18 es que juntos como familia, cada uno de nosotros le hice la pregunta, ¿te recuerdas tus aflicciones y cómo Dios estuvo con nosotros en medio de esas aflicciones? Y les pedí a cada uno de nosotros en nuestra familia que se recordara una aflicción en nuestra vida y familia donde estuvimos en un tiempo de dolor y necesidad y Dios en su misericordia nos rescató. Y cada vez que cada familiar decía uno, se llenaban de lágrimas al recordar el perdón, la misericordia y el auxilio de Dios. En ocasiones hasta situaciones de vida y muerte o de pobreza y sobre todo sobre el perdón de pecados. Y lo que está haciendo el salmista es esto. Del versículo 4 al 6, él se está recordando de su angustia y cómo él llamó a Dios en su angustia y Dios le respondió. Y cuando esto pasa, él recuerda en su mente y su corazón las verdades de cómo Dios fue fiel y lo rescata. Y esto brota en doxología y alabanza. Pero esta es la segunda sección del versículo 4 al 6. David se recuerda de sus aflicciones. La tercera sección es el versículo 6 al 18. Y es que Dios lo ha librado a David en sus aflicciones. Pero se puede titular como David se recuerda de la respuesta de Dios en sus aflicciones. Esto es lo que vemos en estos versículos del versículo 6 al 18. Y vea esto conmigo. Dice, en mi angustia invoqué a Yahweh, a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde sus templos y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y mire el versículo 7.
La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Y vemos aquí imágenes y palabras poéticas, herramientas de literatura para describir cómo Dios como guerrero se levantó de su trono para escuchar la voz de los que confían y claman en Él, o clamaron y confían en Él. Y esto es lo que estamos viendo en el versículo 8 con las palabras poéticas. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Esto habla del Dios Altísimo, humillándose a acercarse a sus siervos y sus hijos como guerrero, listos para protegerlo. Me encanta cómo David escribe, porque él es un guerrero, y aquí ve el guerrero de guerreros, el campeón de campeones viniendo a su rescate. En otras palabras, en esta sección, el salmista se recuerda de la respuesta de Dios en las aflicciones de David cuando él clamó a él. Y esto es importante porque, como le mencioné, cuando hablamos con mi familia acerca de todas las aflicciones que tuvimos, también nos recordamos de cómo clamamos a Él como familia y cómo Dios en su misericordia y bondad escuchó las peticiones del pueblo que sufre. Bendito sea Dios. Esta es la sección que estamos viendo del versículo 6 hasta el versículo 18. En la sección 4, versículos 19 al 24, vemos cómo David se presenta su causa delante de Dios y entiende que todo lo que ha sucedido ha sido mediante la fe en Dios. El versículo 19 y 24 son muy importantes teológicamente, en particular el versículo 24, porque el salmista dice algo interesante. Dice: por lo cual me has recompensado, Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vida. Es esencial para entender este versículo 24 que entendemos que David nos está justificando por sus obras. Y si no captamos la teología de todas las escrituras, podemos malinterpretar estos versículos del 19 al 24 a pensar que David está diciendo que todas estas bendiciones vinieron porque él fue bueno. Recordémonos el contexto del Salmo para entender lo que está haciendo David en esta sección, mientras él trae su vindicación y se recuerda por qué Dios en su misericordia estuvo con él. La razón que él puede decir que él tenía justicia y tenía manos limpias delante de Dios es en cuestión de la injusticia que estaba sufriendo en luz de Saúl. Recordémonos que Saúl injustamente buscó su vida. Y si leemos Primera de Samuel, va a encontrar que David en 2 ocasiones podía quitarle la vida a Saúl. En una ocasión lo encontró en la cueva haciendo sus necesidades, Saúl, y le cortó un poquito de su manto, de su vestido, y no le quitó la vida. Dios lo detenió de hacer tal cosa. Y podía quitarle la vida, pero él decidió no hacerlo. Decidió confiar en Dios. Incluso el cortar un poco de su vestido quebrantó al salmista y dijo: ¿por qué hice esto? Y lo llevó a venir humildemente de Saúl, de Dios, diciendo: yo pude quitarte la vida y no hubiese ni tocándote tu vestido. Y en otra ocasión, Saúl estaba durmiendo en un campo de batalla con todos sus 3,000 hombres y su general estaba al lado de él, dormidos todos. Y David, y juntamente con su soldado al lado, vino hacia él, y su soldado dice: vamos a matarlo solamente con una lanza y le quito la vida rápido. Y David dijo: no vamos a hacer esta cosa. Este es el ungido de Dios, es el rey que Dios soberanamente ha decidido estar aquí, y yo esperaré en Dios cuando Él decida hacer algo diferente. Le comparto todo esto porque cuando leemos el versículo 24, que David dice que Dios le ha recompensado conforme a su justicia y conforme a la limpieza de su mano, Él nos está diciendo: yo soy perfecto. Está diciendo: Señor, confía en ti en esos tiempos, no repague mal con mal. Y esto está resaltando a Dios, no a David. Y esto se hace claro en esta sección que nos sigue. Y lo que quiero que veamos, por lo menos aquí, es que David confió en su Dios en su injusticia y su aflicción. Y esto glorifica a su Dios.
En esta quinta sección, el salmista se dedica del versículo 25 al 45 a enfocarse en las razones por cual Dios es digno de confianza. Y como les mencioné anteriormente, vemos que David no quiere que ninguna gloria se atribuya a él, incluso la misericordia que él ha demostrado a los que le han tratado injustamente. En particular, deseo que veamos el versículo 28-29 en adelante. Mire lo que dice: Tú encenderás mi lámpara, hablando de Jehová. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Mira el versículo 29. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Y mira el versículo 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice, Dios es el que me ciñe de poder. Todas estas frases que hemos leído es: tú encenderás, Jehová mi Dios alumbrará, contigo voy a poder desbaratar ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Dios es perfecto, Él es escudo. ¿Quién es Jehová sino y cuál roca hay fuera de Dios? En esta sección, el salmista se asegura atribuir toda fuerza, gloria y éxito a su Dios. Y esto es importante porque aún el poder que tenía el poder perdonar a Saúl vino de Dios. Él es el que nos da el querer como el hacer. Es Dios que nos da las fuerzas. Y reconoce el salmista en estos versículos y en esta quinta sección que hay todas las razones por cual Dios merece toda gloria y alabanza. En esta última sección, del versículo 46 al 50, el salmista de nuevo brota en alabanza, y también pueden ser tituladas como se tituló la primera: más alabanza a su Dios, su roca y su fortaleza. Y esto lo vemos en el versículo 46 en adelante. Míralo conmigo. Dice: viva Jehová, bendito sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Y mira en particular el versículo 49. El 49 dice: por lo tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos das a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Estos versículos, del versículo 46 hasta finalizar, nos recuerdan que de nuevo, que David no está confiando en él mismo, ni en su propia justicia, sino está confiando en Dios y atribuye todos los beneficios y todas sus victorias a él. En otras palabras, aún el perdón que le pudo dar a Saúl, aún esa fuerza que tuvo de poder mantenerse fiel, David reconoce que solo vino por medio de la fe en Dios. Solo vino por medio de Dios dándole esta fuerza. Y algo resaltante de estos himnos y finalizar este himno es que él, después de meditar en todo lo que Dios ha hecho en su vida, él brota de nuevo en doxología y alabanza. Y esto es lo que debe de suceder cuando pensamos en las verdades de nuestro Dios. Si meditamos genuinamente y realmente en quién es Dios, esto debe de causar en cada creyente una alabanza en reconocer lo que Dios ha hecho por él. Y algo antes de terminar con este salmo que debe de resaltarse es el versículo 50. En particular son las palabras su rey, su ungido y descendencia para siempre. Estas tres palabras son muy claves porque él está refiriéndose al Mesías en estas tres palabras. Rey y ungido son Melech y Meshiach, son las mismas palabras que él usó en el Salmo 2 en referencia al Mesías, que él puso su confianza y que todo el mundo debe de poner su confianza en el Mesías de Dios, el Hijo de Dios. Y de nuevo está diciendo que él sabe que Dios le va a dar victoria a su Meshiach y a su Rey. Y esa frase, descendencia para siempre, es una palabra clave, una frase clave para recordar las promesas mesiánicas que se le dieron a David en 2 de Samuel 7. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que el salmista, ya al finalizar los tiempos de su vida, está recordando que hay victorias por venir por medio del Mesías que Dios ha prometido a Israel y a David. Él dice: hay más enemigos, hay pecado y la muerte, pero estos también están vencidos. Y yo confío en las victorias que Dios le dio al Mesías.
esto brota en alabanza de nuevo. Esto es lo que está sucediendo en esta última sección, en estas 6 secciones del Salmo 50. Para finalizar, un último pensamiento será este. El creyente que en verdad ha probado la misericordia de Dios en el Mesías y ha probado del perdón y lo que es la gracia de Dios inmerecida y los auxilios continuos de Dios por medio de cómo Él nos rescata una y otra vez y cómo Él viene a escucharnos una y otra vez. Estas verdades deben de caracterizar a cada creyente como un creyente que brota con alabanza. Los creyentes cantan en alabanza. Y esto debe de ser la verdad de cada un creyente que profesa el perdón de pecados en el Mesías. Ojalá que en esta semana haya alabanza en ti y en mí. Que Jehová es nuestro amparo. Dios, nuestro trino Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo ha sido nuestra salvación. Hoy es un buen día para brotar en alabanza.